El tercer ejercicio y último, ¿verdad?, corresponde a la medición de fuerza en ausencia de rotación, o es el mismo método estático de medición de fuerza. El ejercicio dice lo siguiente: un letrero de una masa de 3 kilogramos cuelga de la pared como se muestra en la figura. Bueno, este es el letrero, ¿verdad?, está colgando de la pared. Bueno, esta es la figura. Vamos a calcular la tensión que el cordón debe soportar sin romperse, o sea, las tensiones en las cuerdas. Aquí tendríamos, por ejemplo, la tensión 1 y aquí tendríamos la tensión 2 que están soportando estos cuerpos. Ese es lo que nosotros conocemos como medición de fuerza en ausencia de rotación. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Bueno, para comenzar el ejercicio nosotros tenemos que calcular o representar esta misma figura, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos un diagrama, un DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dibujar nuestro sistema de ejes de coordenadas rectangulares y vamos a representar el eje X y el eje Y. Aquí vamos a tener el eje X y por este lado el eje Y. Y esas mismas tensiones las vamos a representar, ¿verdad? Si nosotros trazamos una línea imaginaria por aquí, ¿verdad?, vamos a tener por este lado X y por este lado Y. Y las tensiones, bueno, esta tensión 1 la vamos a trasladar para acá, formando un ángulo de 45 grados. Un ángulo de 45 grados. Un ángulo de 45 grados. Y la tensión 2 la trasladamos, igual, ¿verdad?, formando un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, si este ángulo es de 45, este también será de 45, igual con este, serían de 45 grados. Por lo tanto, aquí tendría yo 45 grados y este lado 45 grados. Otra fuerza que actúa sobre el punto cero, ¿verdad?, en el eje, ¿verdad?, es el peso del cuerpo. Es lo que nosotros conocemos como el peso. Recuerde que el peso es igual a la masa por la gravedad. En el ejercicio yo solo tengo la masa, por lo tanto, tendría que calcular el peso. Bueno, esos son los ejes de coordenadas. Ahora, estas tensiones generan componentes tanto en el eje X como el eje Y. Y yo vengo y las voy a representar. La componente en el eje X sería la tensión 1, aquí sería tensión 2, la tensión 1 en X, ¿verdad?, y aquí sería la tensión 1X y la tensión 1 en Y en X. Ahora, yo tengo aquí también la tensión 2 que tiene componente en el eje Y, y sería tensión 2 en y aquí sería, ¿verdad?, la componente en el eje negativo de la X, que sería la tensión 2 en Y. Y bueno, y el peso que queda sobre el mismo eje. Luego aplicamos lo que es la sumatoria de las fuerzas. Decimos que la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0. Y bueno, voy a trabajar en lo que es el eje X. En el eje X yo tengo la tensión 1 en X y tengo la tensión 2 en Y, en el mismo de la componente 2 en el eje X. Por lo tanto, la única fuerza que trabaja en ese eje, ¿verdad?, son esas tensiones. Yo tengo tensión 1 en X. Recuerden que la función trigonométrica en el eje X es el coseno de teta. La función trigonométrica en el eje Y, estoy hablando del seno de teta. Ahora, la tensión 1 en X se encuentra en el eje positivo de la X. Ahora, aquí tenemos eje positivo, aquí tendría el eje negativo de la X. Entonces yo tendría la tensión 1 en X por el coseno de teta positivo, menos
la tensión 2 coseno de teta, y la sumatoria de toda esa fuerza es igual a 0. Luego lo que hago un despeje. Voy a despejar en función de la tensión 1. La tensión 1 coseno de teta va a ser igual menos T2 coseno de teta, que está restando. Yo lo voy a trasladar al otro lado de la igualdad con la operación inversa a la resta, que es la suma, y eso va a ser igual a T2 coseno de teta. Luego despejo, ¿verdad?, la tensión 1, y eso me queda que la tensión 2 coseno de teta entre coseno de teta, como el ángulo es igual, 45 grados y 45 grados, yo puedo simplificar los cosenos, y bueno, tengo que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Hasta ahí solo me deduje esa ecuación, pero bueno, tengo que utilizar la otra condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, y bueno, voy a trabajar con todas las fuerzas que están en el eje Y. ¿Quiénes están en Y? Bueno, la tensión 1 en Y, tensión 2 en Y, y tengo el peso. Bueno, si quiero calcular el peso, yo aquí fácilmente lo puedo hacer. Para calcular el peso, yo conozco la masa, que son 3 kilogramos. 3 kilogramos por la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y multiplico 3 por 9.8, y eso equivale a 29.4. 29.4, el peso, ¿verdad? La unidad de peso es el newton. Entonces ya tengo convertido el peso. Ahora voy a trabajar, ¿verdad?, en el eje Y. En el eje Y yo tengo dos tensiones en el eje positivo de la Y. Aquí es el eje positivo y aquí sería el eje negativo de la Y. Tengo T1 y T2, por lo tanto, yo tengo T1 seno de teta más T2 seno de teta. Eso en el eje positivo de la Y. En el eje negativo de la Y yo tengo el peso, por lo tanto sería menos el peso. Y la sumatoria de toda esa fuerza es igual a 0. Ahora, como T1 es igual a T2, yo puedo sustituir en función de una de las variables. Voy a sustituir T1 donde esté T2. Entonces va a quedar T1 seno de teta. Como T1 es igual a T2, yo voy a sustituir, en vez de T2, voy a poner T1 seno de teta, y el peso que está restando lo voy a trasladar al otro lado de la igualdad a sumar. Ahora, como yo tengo un T1 seno de teta más un T1 seno de teta, aquí sería tener 2 veces T1 seno de teta, y eso es igual al peso. Aquí yo puedo despejar la tensión 1, y dice que la tensión 1 va a ser igual al peso, y como el coeficiente 2 y el seno de teta están multiplicando a la tensión 1, yo la voy a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Y luego lo que resta solo es sustituir. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale 29.4 newton entre 2 veces el seno de 45 grados. Pero recuerden que el seno de 45 grados es seno 45 grados, eso equivale a punto, en la calculadora, ¿verdad? Buscamos el seno de 45 grados y eso es punto 7071. Luego, que hacemos es 29.4 newton y multiplicamos punto 7071 por 2, y eso es igual a 1.41. Y luego dividimos 29.4 entre 1.41. Y eso equivale a tener una tensión 1 de 20.85 newton. Esa es la tensión 1. Ahora, ¿cuánto vale la tensión 2? Bueno, la tensión 2, como la tensión 2 es igual a la tensión 1, la tensión 2 tendría el mismo valor, 28.85
85 newton, que son las fuerzas que tiene que soportar esta cuerda o estos cordones para que el letrero no se rompa o las cuerdas no se rompan.